CT, pueden valorar mejor la lesión. El que mejor predice la dosis absorbida es el PTC con iodo 124. Así que el criterio de los 300 Gray y 80 Gray está en revisión, con nuevos métodos. Bueno, no hay mucha bibliografía comparando tratamientos con dosis empíricas y con dosis bajo dosimetría. Acá traje algunos trabajos, y en el primero concluyen que la dosimetría no aumenta la global en el cáncer diferenciado de tiroides, o sea que no es mejor que las dosis fijas. Bueno, eso es lo que dice, igual el trabajo es discutible porque los grupos, si estudiaron pacientes de 2 centros distintos, no son comparables. Además, en algunos se usó TSH recombinante, es decir, es para tomarlo con pinza. O sea, acá diría que no sirve. Y este es otro trabajo. Este evalúa pacientes con metástasis, ¿no? Únicamente. Y estos evalúa pacientes con cáncer de diferencial de tiroides, y ellos llegan a la conclusión que es de utilidad para el cáncer localmente avanzado. Que acá aumenta la probabilidad de respuesta completa y aumenta la sobrevida en estos pacientes. Bueno, igual si sirve, si aumenta la sobrevida o no, para que sirva, a mí lo que me interesa desde el punto de vista de la radioprotección es no dañar al paciente. O sea, la dosimetría es radioprotección. Entonces tengo que tener en cuenta que una alta actividad empírica puede estar encima de la máxima actividad tolerable, sobre todo en pacientes de edad avanzada con clines lentos del iodo, pacientes con insuficiencia renal, o pacientes con gran volumen de enfermedad metastásica. Es decir, a pesar que ahora se está usando 30 milicuries en los de riesgo bajo, hay pacientes que requieren dosis altas. Bueno, ¿en quiénes estaría indicada? Bueno, en principio pacientes de edad avanzada, en la insuficiencia renal, metástasis pulmonares miliares difusas por el riesgo de neumonitis y fibrosis, las metástasis extensas y funcionantes. Las metástasis funcionantes aumentan mucho la toxicidad del radioiodo, no solo irradia mucho más la médula, sino el órgano que las contiene. O sea, nosotros hemos hecho unas cuantas dosimetrías, y el único paciente con fibrosis pulmonar que tuvimos, un muchacho de 20 años, había recibido la primera dosis de 200 en estado hipertiroideo, porque eran funcionantes. Esos 200 en él equivalen como a 400, digamos. Hay que tener cuidado en la metástasis pulmonar hiperfuncionante. Si un paciente tiene daño medular previo por quimioterapia o radioterapia, lo mismo el daño medular previo y metástasis pulmonares, bueno, los pacientes con enfermedad local avanzada, y los pacientes que no responden a las dosis empíricas. O sea, si le damos una de 100, otra de 100, o sea, no lo estamos protegiendo a él, le estamos haciendo peor. Así que es preferible darle una dosis de entrada alta y ver si se soluciona el tema, y si no, recurrir a otro tratamiento. Bueno, ¿cómo se hace? Seguimos las recomendaciones de la guía de la Asociación Europea de Medicina Nuclear, y ellos indican monitorear el compartimiento sanguíneo y cuerpo entero. Entonces se administra una actividad trazadora pequeña de 2 milicurie, y se toman muestras de sangre. Nosotros tomamos 2, 24, 48 y 72 horas, o sea, está adaptado, porque bueno, lo original toma otras muestras a las 6 horas, pero bueno, con esto podemos obtener una curva de varios puntos y es suficiente, ¿no? En los casos con retención prolongada, tomamos muestras adicionales. Se mide en un contador de pozo, y después cuantificamos la retención en cuerpo entero. Nosotros lo hacemos en cámara gamma, pero se puede hacer con una sonda externa, y también en los mismos tiempos si hacemos curvas de actividad en función del tiempo. O sea, con estos datos, bueno, con estos datos, ¿qué hacemos? Evaluamos la actividad retenida en cuerpo entero a las 48 horas. Era una de las primeras diapositivas que les mostré, que no podía pasar de 80, no retener más de 80 si hay metástasis, o de 120 si no las hay. Este es para que lo recuerden cuando veamos los casos, porque es un dato importante. Después, con esto determinamos los tiempos de residencia en sangre, determinar los tiempos de residencia en cuerpo entero,
y estimamos la dosis absorbida en médula ósea aplicando la metodología MED. Bueno, esto es la fórmula para que vean que lo más importante, los de datos a obtener, son los tiempos de residencia, en sangre y en cuerpo entero. Los demás son constantes, y yo obtengo la dosis en Gray por gigabecker. Todo lo demás son constantes y lo de abajo es el peso del paciente. Bueno, entonces esta es una introducción, tiene una limitación, el cálculo, es que no tiene en cuenta el daño medular previo. Así que le voy a invitar a Analía que nos explique la dosimetría biológica, que sí tiene en cuenta el daño. Ahí podemos cuantificar el daño que tiene el paciente. ¿Esto? ¿Así? Sí, así. Ok. Bueno, entonces, como decía Lidia, frente a esta limitación de la dosimetría interna, incorporamos como herramienta la dosimetría biológica, que permite estimar la dosis absorbida de las personas que están sobreexpuestas a radiaciones ionizantes, y la dosimetría biológica se basa en el daño que producen las radiaciones ionizantes sobre la molécula del ADN celular. Bueno, es importante aclarar que hace más de 10 años se evalúa la contribución de la dosimetría biológica en este tipo de pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides. Son trabajos que se vienen desarrollando con otros grupos de trabajo del Hospital Durán, del Hospital Fleming y de Teseba Salguero, del laboratorio, y en este contexto comenzamos a trabajar con la doctora Lidia Katz, como para que la dosimetría biológica dé soporte a la dosimetría interna. ¿Qué se requiere para llevar a cabo la dosimetría biológica? Bueno, es importante contar con la muestra de sangre del paciente, alrededor de 4 mililitros, y lo que se va a realizar es un cultivo de linfocitos. ¿Por qué los linfocitos? Porque son una de las células más radiosensibles, ¿sí? Este cultivo se desarrolla por un periodo de 48 horas, al inicio del cultivo se agrega un reactivo que se denomina fitohemaglutinina M, ya que los linfocitos se encuentran en reposo, entonces es necesario que comiencen a ciclar y se los detiene en un estadio del ciclo celular que se denomina metafase para yo poder visualizar al ADN en su máxima compactación, o sea, en la estructura de cromosoma, para poder evaluar ese daño, esas aberraciones cromosómicas producidas por la radiación ionizante. Para ello es necesario evaluar a estas metafases bajo microscopía óptica, y por cada paciente se evalúan 500 metafases para poder estimar la dosis absorbida a cuerpo entero. Bueno, otra herramienta que se incorpora en la evaluación de estos pacientes es la cuantificación del FLT3 ligando. El FLT3 es una citoquina de la familia de los receptores de la tirosinquinasa clase 3 y se expresa predominantemente en las células STEM hematopoyéticas, y su ligando se puede encontrar en el estroma medular. Se ha observado que un aumento en el FLT3, en la concentración de FLT3 en plasma, se encuentra más que nada en pacientes con aplasia medular y en pacientes que realizan tratamientos de quimioterapia. Entonces, como que el FLT3 ligando en este caso tiene una potencial utilidad como biomarcador de enfermedad de la médula ósea, y permitiría monitorear precozmente la aplasia hematopoyética y anticipar el desarrollo de una pancitopenia, indicando el daño radioinducido en la médula ósea. Para llevar a cabo este estudio se desarrolló y se puso a punto un kit de ELISA, que fue desarrollado por el grupo de profesionales del laboratorio Teseba Salguero, que está a cargo de la doctora Adriana Oneto, y allí se estableció los valores del grupo control, del grupo sano, que se encontraban en una concentración de FLT3 en plasma de alrededor de 124 más o menos 20 picogramos por mililitro. Entonces, en los casos que vamos a presentar a continuación, se van a poder evaluar tanto la dosimetría biológica como la cuantificación del FLT3 ligando. Un poco esto es a modo de introducción para que luego
entiendan los casos clínicos. Bueno, entonces, ¿cómo es el esquema aplicado a la dosimetría biológica? Antes que nada, es importante que destaque que la dosimetría biológica, como hace una estimación de la dosis a cuerpo entero, se utiliza más que nada en escenarios de sobreexposición externa. Entonces, en caso de que la persona haya incorporado un radionucleido, tiene que ser de distribución uniforme en el organismo. Estamos hablando del iodo 131, entonces un requerimiento es que se le haga la dosimetría biológica a estos pacientes, pero que hayan tenido realizada su cirugía de ablación de tiroides, para poder estimar la dosis justamente por dosimetría biológica a cuerpo entero. Entonces, eso es un requerimiento, ¿sí? Que la persona, que el paciente haya tenido realizada la cirugía de ablación de tiroides. Para ello, entonces, se toma una muestra de sangre previa a la administración de la actividad terapéutica y una muestra de sangre post administración de la actividad terapéutica. Se lleva a cabo un cultivo de linfocitos y a través de la técnica de citogenética convencional, como les mencioné anteriormente, se evalúa la frecuencia de aberraciones cromosómicas, ¿sí? Estas aberraciones cromosómicas son radioespecíficas, entonces se evalúa la frecuencia de estas aberraciones cromosómicas y se refieren esta cantidad de aberraciones cromosómicas a una curva de calibración dosis-respuesta, para poder obtener la dosis en Gray. Bien, acá lo que podemos visualizar es una microfotografía de una metafase, solo una. Nosotros necesitamos hacer un recuento de 500 metafases bajo el microscopio óptico para tener un resultado estadísticamente significativo. En esta metafase podemos ver que, bueno, es una metafase completa que tiene 46 cromosomas. Vemos a los cromosomas normales solo con una constricción primaria que se denomina centrómero, y los cromosomas que están aberrados son aquellos que están marcados con la flecha negra, en donde ven que esos cromosomas tienen 2 centrómeros. Bueno, ese tipo de aberración cromosómica que se denomina discéntrico es radiación específica, ¿sí? Entonces, eso es lo que se recuenta al microscopio óptico. Entonces, la frecuencia de estos discéntricos en estas 500 metafases, como dije anteriormente, se refiere a una curva de calibración, dosis-respuesta para el radionucleido en particular, y podemos estimar una dosis a cuerpo entero. Entonces, ¿cuál es la importancia médica de la dosimetría biológica? Bueno, que permite conocer el estatus citogenético del paciente y consecuentemente se puede administrar una dosis terapéutica personalizada, ¿sí? Para poder disminuir potenciales complicaciones hematológicas. Y en pacientes con actividades acumuladas superiores a 600 milicurie, este conocimiento podría conducir al médico tratante a implementar esquemas terapéuticos alternativos. Y ahora los dejo de nuevo con Lidia, ¿sí? Gracias. Bueno, igual mejor. Bueno, empezamos con el primer caso clínico. Esta es una mujer de 39 años, con un antecedente de carcinoma papilar clásico de tiroides moderadamente diferenciado, con metástasis ganglionares. Tuvo en mayo del 2013 una tiroidectomía total con vaciamiento cervical. En junio del 2014 le hace una exploración con otro vaciamiento cervical bilateral, y en abril del 2016 la vuelven a operar por una recaída ganglionar y le hacen una linfadenectomía radical modificada pretraqueal y recurrenciales izquierdas, o sea que 3 cirugías. Además tenía antecedentes de anemia crónica. Y tenía 3 cirugías y 2 dosis terapéuticas con pobre respuesta. La primera de 150 y la segunda de 100. Bueno, les muestro el primer rastreo post-dosis de 150, y el segundo es post-dosis de 100. Si miran las imágenes, entre una y otra falta solamente el foco medial. Yo creo que ese foco era tejido normal y lo demás es tejido canceroso porque sigue siendo resistente.
el tejido canceroso es más resistente que el normal, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo? Menos, el moderadamente diferenciado capta menos. Yo creo que limpió el foquito que era tiroides, lo otro es tejido carcinomatoso. Pienso, ¿no? Por la evolución. Bueno, entonces decidimos con la endocrinóloga darle una última dosis alta, bajo dosimetría. Entonces en abril de 2018 le hicimos la dosimetría bajo esta TSH, que era de 45, y una tiroglobulina de 57, que con una TSH más desenfrenada era por encima de 100, la tiroglobulina. Bueno, ahí vemos la imagen, yo pongo la de 2 y la de 48. Ven qué poco que capta la lesión. Ahí tenemos las curvas, de donde sacamos los tiempos de residencia. El área bajo la curva es el tiempo de residencia. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? La retención en cuerpo entero, 7,77%, que es muy poco. O sea, fíjense que ya se le fue casi todo. Tiempo de residencia en sangre, 0.00050,877. Tiempo de residencia en cuerpo entero, 26,29 horas. Tiempo medio efectivo, 21,73 horas, que es el tiempo que tarda el iodo en caer a la mitad. Esto va a servir cuando veamos los demás casos, si recuerdan esto, para comparar. Y es decir, yo ya sé que si tiene un 7,7% de retención, va a poder recibir una dosis alta. Entonces, Julieta le estimó la actividad para evitar mielotoxicidad, 619 milicuries, es decir, con los datos de tiempo de residencia puestos en la fórmula, y estimación de actividad límite para evitar toxicidad pulmonar, 1558. Es decir, podía retener hasta 120 milicurie, así que si yo le daba 1500, le podía dar hasta 1558. En realidad el órgano limitante es la médula ósea. Más de 619 no podía darle, resolvimos darle 300. No nos animamos a darle los 600 y, a ver, sí. Bueno, entonces ese es el rastreo post-dosis. Igual le dimos los 300 haciéndole primero la dosimetría biológica, que nos permitió, le hicimos con tranquilidad los 300 y bueno, nos encontramos con dos sorpresas. Una que tenía metástasis pulmonares. Se ven captantes, pero igual, el límite era, no nos pasamos del límite porque contemplamos el límite medular. Y ahora voy a pedir a Marina que nos explique que, bueno, acá tenemos el SPECT-C, vemos ganglios supraclaviculares, una imagen paratraqueal, un ganglio retrofaringeo, y le voy a pedir a Marina que nos explique, porque dio sorpresa, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, lo que vimos, digamos, se realizó una dosimetría biológica previamente, predosis terapéutica, o sea, teniendo en cuenta las actividades administradas previamente, que tenía acumulados 250 milicurie, y en ese contexto, el estatus de la médula ósea mostró una dosis media cuerpo entero de 0,31 Gray, con un límite superior de 0,55, con una distribución inhomogénea, lo que estaba dando cuenta de que había una enfermedad local o alguna metástasis a distancia. Lo que vimos después después de la administración de los 300 milicurie, la dosis media a médula ósea fue de 1,06 Gray, con un intervalo de confianza que en su límite superior muestra un valor de 1,88, o sea que está muy cercano a los 2 Gray, que es el límite de mielotoxicidad, ¿no es cierto? Y en relación a los parámetros que tienen que ver con el FLT3 ligando, que es este biomarcador de daño medular, de daño en médula ósea, ustedes están viendo que tanto en la pre como en la postdosis terapéutica estamos evaluando valores que están muy por encima de los valores normales, que recuerdan que era 124 más o menos 20 picogramos por mililitro. Si me mostrás la siguiente. Lo que estamos viendo es que esto es una curva que muestra el comportamiento en primates no humanos respecto de la expresión de este FLT3 ligando como biomarcador de exposición a la radiación. Eso muestra que alrededor de los 20, 21 días tenemos la expresión máxima de esa
de esta interleuquina. Si me pasas para atrás, una para atrás, sí. Acá lo que vemos es que, digamos, estamos analizando esta posdosis terapéutica, es 7 días, digamos, post-actividad administrada. Entonces estamos en la parte de la curva en que está creciendo. De todas maneras, los valores, digamos, previos y post están indicando que esta médula es una médula que está siendo estimulada, que está necesitando hacer una hematopoiesis, porque, bueno, estos valores, como habíamos marcado, son inversamente proporcionales a las unidades formadoras de colonia. Así que, bueno, es un marcador adicional que nos va a anticipar cómo va a ser la respuesta de la línea blanca y si esta pancitopenia que pueden presentar los pacientes posteriormente. Y esto lo está indicando ya a las 48, 72 horas podemos tener indicaciones, que la mejor expresión la vamos a tener a los 20, 21 días post-exposición. Sí. Acá lo que vemos es un poco la respuesta que, digamos, desde el punto de vista hematológico, previamente, digamos, a la dosis terapéutica administrada de 300 milicurie, vemos que el porcentaje de linfocitos es un porcentaje normal. ¿Por qué nos concentramos en los linfocitos? Bueno, porque la radiación ionizante, como les decíamos, el órgano de mayor, claro, más sensible es la médula ósea, particularmente el linaje de células blancas es donde vamos a ver el impacto de la radiación, y particularmente de ese linaje de la serie blanca, los linfocitos son las células más radiosensibles. Estas células mueren por una muerte mitótica, o sea, al momento de la división celular, pero también mueren por una muerte apoptótica. Entonces estas células son las que expresan más tempranamente ese daño. Y lo que vemos como resultado de la administración de la dosis terapéutica es que inmediatamente vemos una depresión del porcentaje de linfocitos que pasa a un 2,5%, pero a las 5 semanas hay una recuperación y vuelve a los valores normales. Este hemograma está indicando que esa depresión, esa fuerte depresión, es debida a la exposición del iodo 131. Pasamos al otro caso. Bueno, dejamos las preguntas para cuando terminamos los casos. Bueno, este es el segundo paciente. Este es un hombre de 78 años con un carcinoma folicular de tiroides con metástasis en hueso ilíaco derecho con extensión a partes blandas. La metástasis era funcionante y requirió tratamiento con antitiroideos. Después de la cirugía seguía hipertiroideo. Además tenía antecedentes de cáncer de colon, cáncer de próstata que recibió radioterapia, 7560 Grays, y en mayo del 17, previo a la tiroidectomía, porque estaba muy sintomático, Centigrade, perdón. Previo a la cirugía recibió radioterapia en cadera y, bueno, hizo la tiroidectomía en agosto del 2017. Y este señor tenía plaquetas en el límite normal o por debajo. Venía con estos valores, 110.000, 150.000, 131.000. Lo derivó la endocrinóloga para dosimetría, porque tenía ya daño medular por radioterapia previa. Bueno, entonces acá vemos las imágenes. Ahí tenemos una voluminosa lesión que compromete el coxal, que se extiende a partes blandas. Y en el SPECT-CT vemos cómo capta la periferia. Es decir, es una lesión, una masa que se estimó en casi 1 kilo, 950 gramos, y luego de la radioterapia posiblemente quedó solo captante la periferia. Bueno, le hicimos la dosimetría con estos valores, era funcionante, solo logramos que la TSH suba a 7,78, la tiroglobulina en 350, bueno, las hormonas en ese momento estaban normales, pero hubo momentos que requirió danantisol, y vemos la lesión, es decir, la imagen es la de 2 horas, bueno, capta poco, y después tenemos la de 48 horas, que vemos también una lesión hipocaptante en el centro. Acá tenemos las curvas, la primera es la retención del cuerpo entero, de eso sacamos el tiempo de residencia, es el área bajo la curva, en sangre, no es una exponencial
decreciente perfecta, porque fabrica hormona y retiene. Y vemos la curva de la lesión en el ilíaco, que ya tempranamente sube la captación, baja un poquito y hace otro ascenso, porque normalmente las metástasis captan a las 24 horas, pero cuando es hiperfuncionante enseguida encontramos captación elevada. Bueno, entonces acá tenemos los resultados. Fíjense que tiene una retención de 51.77%, comparado con los 7 de la paciente anterior. Yo ya sé que este paciente no va a poder recibir una dosis alta. Tiempo de residencia, después del 0 hay 2 ceros, así que es un orden más alto. Tiempo de residencia en cuerpo entero, 60. Tiempo medio efectivo, 76, el otro era 20 y pico. Y acá tuvimos que estimar, digamos, estimamos la actividad máxima en médula, 2,95, pero está subestimada. O sea, porque este método no contempla cuando hay metástasis óseas. Y el paciente tenía prácticamente una hemipelvis donde no hay médula. La pelvis representa un 40% de la médula ósea. O sea, media pelvis no la tiene. O sea que está sobreestimado. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cuánto le correspondería al pulmón. Hicimos el cálculo con 2,31, que también está sobreestimado porque el órgano limitante es el que tiene más captación. No tenía metástasis pulmonares. Y bueno, cuando le hicimos la dosimetría de la lesión, vimos un tiempo de residencia de 56 horas, una dosis absorbida de 8 miligray por megabecquerel, que son 0,3 gray por milicurie, o sea, es baja. Entonces, si le hubiéramos dado, que no le dimos, 231, que era el límite pulmonar, representaría una dosis absorbida promedio de 69,3 gray en el tumor, que es mucho menos de lo que dice Maxson que hay que dar. De todas maneras, no le dimos yodo y les pido a Marina que continúe explicándonos la biológica, perdón. Claro, o sea, esa administración de dosis no hubiera sido tumoricida, y entonces un poco la contribución de la dosimetría biológica fue evaluar cuál era el estatus de esa médula ósea al momento que se hizo también la dosimetría interna y la dosimetría de la lesión. Y digamos, este paciente consideremos que no había recibido yodo radiactivo previamente, pero como había recibido radioterapia, nosotros determinábamos que tenía una dosis media todo el cuerpo de 0,9 gray, con un límite superior de 1,12, con obviamente una inhomogeneidad en esa distribución por el hecho de la localización de la lesión. Entonces estaba comprometido desde el punto de vista de su órgano crítico, que era la médula ósea, para dar una administración terapéutica que fuera sensible al tumor en la lesión. Por otro lado, el FLT3 ligando también estaba mostrando, como les mostraba antes, valores elevados que daban cuenta de que esta médula ósea estaba siendo, digamos, estaba activa. Por supuesto que la lesión y el tumor van a estar de alguna manera impactando sobre la mielopoiesis. Entonces también el FLT3 estaba mostrando estos valores elevados. No sé si tenemos algo más. Bueno, esto lo sé yo. Bueno, el paciente no realizó tratamiento con yodo 131, está con controles de FT3 ligando, perdón, se lo va a controlar con FT3 ligando, pero hasta ahora no muestra reparación hematológica, y en enero del 18 se hizo una embolización del tumor con mejoría sintomática, y está con infusión de pamidronato cada 3 meses. Bueno, está en control. Y si se plantea hacer otra embolización, si vuelve a tener... Sí, con radioembolización. Perdón, quimio. Con quimio, nada que ver con... De alguna manera para inhibir la vascularidad del tumor. Claro, 3 centímetros, se redujo 3 centímetros. No, enorme, había que sacarle toda la hemipelvis. No, era muy mutilante, para nada, ¿no? Mucha edad, 78 años.
Bueno. ¿Cómo? Está bien, ¿no? Está bien. Bueno, mucha edad para métodos muy cruentos, para otra cosa no. Bueno, este es el último caso, mujer de 70 años, en abril del 2017 consulta por una tumoración en calota, que se biopsia recién en octubre, es decir, tuvo 2 biopsias porque no lo podían creer, pero la segunda era un tumor metastásico de probable, es decir, las 2 dieron lo mismo, de probable origen tiroideo. La inmunomarcación mostró una infiltración por tumor tiroideo de origen folicular. Había tenido una tiroidectomía total el año anterior, en julio del 2016, por un bocio hiperfuncionante aparentemente benigno. Obviamente no era benigno, esa era la anatomía patológica. Era un bocio multinodular multiquístico y adenomas foliculares de tipo fetal. Estaba clínica y humoralmente hipertiroidea, requirió tratamiento con antitiroideos, y además tuvo ahí en el medio continuo una nefrectomía izquierda por un carcinoma renal de células claras grado 3. Está en control oncológico y la derivaron para dosimetría predosis terapéutica previa a cirugía. Bueno, ahora cuando vean la lesión, la cirugía, bueno, es esta. La cirugía era para controlar la vascularización y el hipertiroidismo, porque eso no se lo vamos a sacar con iodo. Bueno, esta es la lesión, y muestra una masa de 342 gramos, cuando se calculó por volumetría. Entonces, fíjense, rompe el hueso, se extiende, comprime el cerebro y aparte tiene una lesión intraparenquimatosa. En la mujer en muy buen estado general, tenía algunos leves síntomas de hipertiroidismo, pero bien la señora. De Corrientes, bueno, le hicimos la dosimetría. Esa es con 2 milicuries. Con 2, claro. Esa es con 2 milicuries. Porque es hiperfuncionante. Es como una tiroides hipercaptante puesta acá. Bueno, entonces vemos, fíjense ahí el área bajo la curva de la retención del cuerpo entero, que grande es. La curva de sangre no es exponencial decreciente, sube, y en la calota, miren cómo sube y se mantiene la captación. Perdón, la calota sube y se mantiene la captación en el tiempo, altísima era. Bueno, miren el tiempo de residencia a las 48 horas, 78,69%. La primera tenía 7%, el otro señor 50%. Bueno, esta era la que más hipertiroidea de los dos era ella, ¿no? Tiempo de residencia en sangre, el más alto de todos. Tiempo de residencia en cuerpo entero, 196 horas. Tiempo medio efectivo, 200 horas. Bueno, ahí, tiempo de residencia en la lesión, 148 horas. Tiempo de residencia, ahí está de más esa. Bueno, entonces, se estimó la actividad límite para evitar toxicidad pulmonar, no tenía metástasis, 153,48, y para evitar mielotoxicidad, 107. O sea, fíjense que más de 107 no le podía dar. A la primera le podía. Porque en realidad ese tiempo de residencia corporal total tan alto es porque se queda en la calota. Porque el resto del cuerpo y el resto de la médula. No, es el rayo gamma que es el rayo gamma. No, o sea, el paciente se irradia por la partícula beta que circula y por el gamma que sale. No, pero además tenía otros más metástasis. Cuando le hicimos la dosis la dosis que después les muestro, tenía otras lesiones en hueso. Tiene otras lesiones en el hueso. Considera que lo medimos en sangre. Claro, a ver, tiempo de resistencia de sangre es el de arriba. Y el de cuerpo entero son las cuantificaciones que vamos haciendo en los distintos tiempos. Y aparece, sí, la radiación gamma que sale de las metástasis. Pero de la de cráneo. No tiene más. No tiene más. Tiene sí, otra. después lo viste con una dosis sal. Sí. Pero esa dosis para
estimación. Y no lo vemos, pero o sea, nosotros por ahí no tiene resolución el equipo, pero deben estar. Bueno, entonces, tiempo de residencia de la lesión, 148 horas. Bueno, y nos dio una dosis absorbida de 65.5 miligray por megabecquerel, que representan 2,42 gray por milicurie. O sea, bastante alta. La otra era 0.3. Bueno, con un criterio más conservador le dimos 75 milicurie, que representa una dosis absorbida promedio de 181,76 gray en la tumoración de calota, y en el tejido cerebral circundante 5.75 gray. O sea, medimos los fotones gamma alrededor del tumor. Sí, se mide los fotones gamma. O sea, porque la radiación beta es la que va a actuar localmente. A ver si hay más. Bueno, acá les muestro el postdosis de 75. Aparte de lo de la calota, tiene otros focos. Parrilla costal, en el raquis. Bueno, acá hay algunas imágenes del SPECT que muestran la columna cervical, la lumbar. Y vamos a pedirle a Marina que continúe. O sea que cuando se hizo la dosimetría biológica, concomitantemente con la dosimetría interna y la dosimetría de la lesión, digamos, este paciente mostraba una dosis, no detectamos una dosis a cuerpo entero, ¿sí? Porque no tenía contribuciones de otras radioterapias internas. Lo que al postdosis terapéutica, o sea, se evalúa una dosis a cuerpo entero de 0,56 gray con un intervalo de confianza el superior igual a aproximadamente a 1 gray, y con una distribución que nosotros no detectamos como inhomogénea, sino como a cuerpo entero. En este caso, eso es digamos, esto es consistente, la dosimetría biológica con la actividad terapéutica administrada, y por supuesto que lo que veíamos también era que el comportamiento del FLT3 ligando se seguía comportando con niveles elevados, dando cuenta del impacto que había a nivel de médula ósea. En este caso, el paciente, digamos, el órgano crítico obviamente era el cerebro, ¿cierto? El cerebro. Sin embargo, teníamos que tener un cuidado sobre su médula ósea, por eso todas las herramientas dosimétricas de alguna manera estuvieron contribuyendo para hacer una personalización del tratamiento del paciente. Y bueno, este es el hemograma de esta última paciente, que la repercusión hematológica fue la habitual, tenía 5.100 blancos y bajó 3.800, las plaquetas un 20% más o menos, y los linfocitos, que es lo que más suele bajar, bajaron un poco, pero también están dentro del límite normal. No tuvo prácticamente una repercusión hematológica importante. A ver qué más. Bueno, muchas gracias. No sé si quieren alguna pregunta sobre los casos. Apto para hacer la dosimetría predosis. No para tratamiento, para hacer el cálculo de resistencia, sacar los cálculos. Sí, eso se puede hacer después. No le puedes hacer a las 48 horas por la vida media. Se puede hacer, hay que pasar los valores. Sí, los valores de... No, ahora tenemos dos. Yo lo que preguntaba era para hacer la dosimetría interna con IO 123, obviamente que para el cálculo, sí, después no para el habría tratamiento. que trasladar los valores al IO 131, pero sí, podría hacerse, sí. Viste que igual el atentamiento del IO 123 con dosis altas está, o sea, con más de 10 está discutido si no produce el mismo atentamiento, una dosis mayor de 210, no sé, eso es lo que decía ¿Del 123? Sí. El 123 puede llegar a producir en una dosis alta, para que uno pueda hacerle una curva, digamos, de sobrevida, produce casi, no sé, no soy especialista, pero produce igual un grado de atontamiento, como el yodo 131, si le da más de 1 o 2 si miligramos. tiene gamma.
No, o sea, lo que te da es la beta, la lesión de la célula. No sé. Está descrito en la bibliografía eso. No sé bien por qué, pero en la bibliografía estaba descrito que uno no debe usar dosis de iodo 123 más de 10 milicuríes porque produce atontamiento. No lo leí, pero voy a ir a buscar. ¿Alguna otra pregunta de cualquiera de los casos o en general sobre todo el cuello? Metástasis en cráneo. ¿Se redujo? Estamos ¿Cuál? les cuento la próxima. ¿Cuándo fue la dosis? Ya fue hace poco. En agosto. Ah, en agosto. Ahora tiene pedido una resonancia de corriente. Va a venir y vamos a hacer. Nunca evaluaron la posibilidad quirúrgica. Sí, era una reducción de la vascularización y reducir el hipotiroidismo. Y después sí, así. Sí, esa era la indicación. Ahora no sé si va a poder operarse la mujer. Yo también reconozco que en el primer caso, yo no le hubiese hecho los 300 milicurí por la poca captación que tenía antes. Reconozco que hicieron bien en darlo porque aparecieron nuevas metástasis. Pero en el caso personal, yo con los 2 estudios anteriores, me parecería que darle una dosis terapéutica no era candidata a yodo, no le iba a mejorar el estatus del paciente. Era inhibidor de la quinasis o lo que sea, pero no para yodo. Pero evidentemente acá resultó porque aparecieron nuevas metástasis. Dicen que yodo refractario porque no le das la dosis. Sí. Si lo aguanta sin médula. Y aparte que era muy diferenciado. Esos pacientes necesitan más que captan menos. No, sí, yo reconozco que ahora la tendencia actual es de dar muchas menos dosis. Cosa que no existía antes. Yo me acuerdo que el doctor Nieco me mandaba 300 milicurías y me parecía una locura, y 250 como normal. Sí. No, es que han hecho los inhibidores, si no sería todo inhibidores. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pregunta, comentario. A ver, alguien online. Mientras, la pregunta de la doctora Ceroa y... Es una barbaridad. No sé si es una barbaridad que van a quedar con él. Yo quiero preguntarles algo. Yo nunca lo vi. Digo que quiero... No, que yo quería hacer una pregunta que me surgió ahora, nunca lo vi, a lo mejor es una barbaridad total. ¿Qué pasa si ustedes inyectan el iodo 131 en esa metástasis? Local. ¿Qué pasa? ¿Se intentó? Una embolización del iodo 131. Para ver si eso se reduce. Puede ser o es una locura total hacer eso. Pero supongo que donde vas a hacer necrosis de que tiene la calota. Sí, pero no solamente necrosis. Hasta que llega ahí va a haber una necrosis. Sí, sería entonces mucho más caro. No, bueno, a ver. Hay una pregunta de los que están conectados online. Espera que... A ver, esta chica... bueno, no me deja reiniciarle el audio a Graciela. ¿La pregunta? Sí, no, te digo. Espera que vuelva a buscar dónde estamos. Mientras tanto, ¿alguna segunda pregunta? Acá dice Graciela... espera. Primero, ¿con qué colimador están hechas las imágenes? Si son de mediana energía o no. Tendría que ser las de alta. Y podrían... eso no, podrían hablar de uno porque no se entiende. No, esa parte no importa ahora. Teniendo un SPECT-CT, ¿podrían usar menor actividad 0,5 milicuríes? Algunos lo hacen con 1. La dosimetría, algunos hacen con 1 milicurie. ¿Puedo decir por el atontamiento? Igual es dudoso el atontamiento, porque dicen que por ahí es un efecto de la dosis inmediato, ¿no? Que capta menos en la postdosis. Esa habla acá de, si usando con iodo 123 para el cálculo, puedo usar los datos como si fuese un PET
con yodo 124. Y dice que Graciela lo hace con 0,5 con muy buenos resultados. ¿Con yodo cuánto? No, con el 131. Con el 131. Con 0,5, sí. O sea, el método describe 2 milicurie, ¿no? Lo que habla la Sociedad Europea de Medicina Nuclear. Daniel Scher estaba preguntando el tema de si usando 123, si en el cálculo se puede usar los datos como si fuese un PET con 124. Con yodo 124. No, porque falta el PET, la resolución del PET. Ok. Claro, porque es un PET. Lo que te da la cuantificación más precisa es el PET con yodo 124. Porque Graciela hace SPECT-CT, saca la volumetría con el SPECT-CT, entonces me parece que lo que hace Graciela es bastante parecido a lo del yodo 124. Con PET-CT, porque también calcula atenuación, o sea, también hace corrección por atenuaciones. Sí, nosotros lo que hicimos lo hicimos con el SPECT-CT. Y la volumetría la hiciste con el SPECT-CT. Sí, uno sí y el otro le pedimos al tomografista que nos hiciera una volumetría con su equipo. ¿Alguna pregunta más? Quiero hacer una pregunta más generalizada. Contraposición con lo que decía hoy el doctor San Martín, que es que está cayendo la actividad que se administra. Está cayendo el uso del yodo 131, pero por el otro lado vemos muy promisorio todo esto de la dosimetría interna sumada a la dosimetría biológica. ¿Cómo ven esto a futuro? O sea, ¿tendrían que todos los servicios implementar esto? ¿Cómo lo ven? ¿Qué recomendaciones darían? Yo creo que para pacientes seleccionados que requieran una dosis alta o que no respondan a la dosis habitual, empírica, porque es muy laborioso, hay que recurrir a la dosimetría. ¿Los servicios de medicina nuclear chicos no? Para pacientes con actividad administrada mayores a 600 milicurie o con pacientes con complicaciones hematológicas, es en estos pacientes que se está llevando a cabo y que bueno, que son derivados también de otras instituciones, ¿no? O sea, a través del Hospital Rojo, y como decía anteriormente, es un trabajo que se viene haciendo también con otros hospitales. Entonces, el hecho de poder difundir este trabajo hace que bueno, que tengan acceso otros profesionales del área y que puedan derivar. Pero sí es un trabajo muy laborioso porque la dosimetría biológica requiere mucho tiempo, son 48 horas de cultivo, el análisis bajo microscopía óptica, bueno, acá están las chicas del laboratorio que hacen también el recuento, es muy laborioso, se tienen que contar 500 metafases, 100 metafases se recuentan en un total de 8 horas de trabajo. Tanto hacer la predosis terapéutica y la postdosis terapéutica por cada paciente es algo bastante laborioso. ¿Entiendes? Sí, por operador, por operador. O sea, la idea no es que esto se realice para todos los pacientes, sino como indicó la doctora, cuáles eran los pacientes, el criterio de selección de estos pacientes y qué pacientes se beneficiarían tanto de la dosimetría interna, con el soporte de la dosimetría biológica y con el soporte de la dosimetría de la lesión. O sea, son pacientes muy seleccionados. Afortunadamente, el Hospital Rojo recibe gente de todo el país. Evidentemente, te decía, tenemos una paciente corriente, una paciente, o sea, hay pacientes, son pacientes derivados y son situaciones críticas. Obviamente que en la rutina diaria pues, se maneja más de esta manera. ¿Cuánta cantidad de pacientes hicieron en los últimos 10 años, por ejemplo? No sé, 25 tendremos. 10 años. No, empezamos en el 2014. Claro, son seleccionados. Son muy seleccionados. Sí, y además quería comentarles que en este paciente, por ejemplo, el señor que tenía la radioterapia, que no le dimos yodo, el hematólogo planteó hacerle una biopsia de médula para ver si se recuperaba, o sea, un método cruento que ya con esto vimos que sube el FT3 ligando y demás, y las plaquetas seguían bajas, evitamos hacer una punción de médula ósea. Así que... Ahora, en resumen, hay coherencia entre los datos obtenidos. O sea que si vos no supieras
cuánto yodo le dieron, vos podías decir le dieron tanto yodo. Bueno, no necesitan no es una No es tan... Es algo que depende de una serie de condiciones del paciente, o sea, nosotros tenemos un grupo de pacientes de alrededor de 400 o 500 pacientes evaluados en 10 años, y lo que vemos es que una administración de dosis terapéutica entre 100 y 150 milicurie implica en el cuerpo entero una contribución de 0,5 Gray. O sea, pero esta respuesta no la tienen todos los pacientes de la misma manera. Esto es algo global. O sea, la dosimetría no va a indicarle al médico tratante qué dosis terapéutica tiene que administrarle. Va a ser una herramienta de guía para decirle, mira, este es el estatus citogenético de la médula ósea de este paciente. Y el médico tratante es el que decide, a la luz de todos los elementos y todas las herramientas de las que dispone, además de las dosimétricas y las clínicas, cuál es la dosis más conveniente para ese paciente. Es una personalización, pero no es que, no es que ninguna de las dosimetrías pueda de alguna manera fehaciente decirle al médico tratante cuál es la actividad administrada. Es una decisión médica. Sí, yo quería hacer un comentario con respecto a lo que se fue diciendo antes de que venían en disminución las actividades a administrar. La dosimetría generalmente se asocia a que uno hace dosimetría porque quiere darle muchísima actividad. Y no, vemos acá justamente, buscamos los 3 casos distintos, uno opuesto al otro, para ver que la dosimetría en un caso sirvió, y con justamente lo que nos aporta la biológica, que nos da mucha mayor seguridad, sí, de que no era necesario, o sea, no se administró, directamente no se administró ningún tipo de actividad, porque no iba a llegar a ser tumoricida. Y también quería hacer la salvedad que el valor de dosis tumoricida que nosotros calculamos es una estimación como con el software, como si fuera la metástasis de una esfera, ¿sí? No es exactamente el tumor del paciente, todo eso tiene obviamente un error, es una estimación la mejor que podemos hacer, pero bueno, sí, podría eventualmente mejorarse en el tiempo con una imagen específica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros queríamos demostrar eso, y que desde que estamos trabajando justamente con la dosimetría biológica nos da un aporte, y sí, están los resultados en coherencia entre sí, pero ninguna, es mejor que la otra, sino que se complementan, no pueden suplementar una a la otra, ¿sí? No puedo yo de la biológica sacar la información de la interna y viceversa. Por eso es la idea de interrelacionarnos y, bueno, buscar los pacientes que realmente necesiten, porque sí, es un trabajo bastante largo de hacer, tanto al paciente como todos los profesionales involucrados, desde los médicos, los técnicos, todas las imágenes del paciente que tienen que venir a hacerse, y después los cálculos, tanto de la dosimetría biológica como la interna, ¿sí? Sí. Cuanto más puntos tenés, más segura es la curva, el área bajo la curva. Yo te quería preguntar, igual hay otras causas que me pueden dar que la médula esté deprimida, que no responda, o sea que por eso tampoco podría decir qué radiación recibió, porque si recibió quimioterapia u otras cosas, también puede ser que no esté capacitada la médula a recibir radiación por otras causas que no son. O sea, esto no discrimina si es por radiación. Radiación o quimio. No, la biológica, yo entendí que la biológica no me discrimina. Este señor tenía... por eso, para valorar el daño, pero no si es por radiación. No, pero sí es por radiación. O sea, los médicos que nosotros evaluamos en sangre periférica son radiación específicos. No hay otros, digamos, no hay otros radiomiméticos que produzcan este mismo efecto. Entonces puede ser por aportaciones previas, por otras circunstancias de exposición a la radiación, pero sí es radiación. O sea, es un dosímetro y a la vez un biomarcador. Pregunta online. No, a ver si se escucha Graciela. Graciela, ¿me escuchás? Sí, ¿me escuchás? Sí, está complicado el tema de los volúmenes. Sí, no hay problema. No, yo lo que quería decir es que, bueno, pero hablo Ana por mí. Yo lo que hago, lo hago con Spexity, lo hago con 0,5 milicuries. Hago la volumetría con la Spexity, haciendo la corrección por atenuación, y después tomo la captación
con el APRUV como si fuese a hacer una, excepto para las pulmonares, que son difusas, eso no me lo permite, pero si tengo una metástasis ósea, le hago la captación después con la sonda, y con eso saco el porcentaje de captación que tiene la lesión, y además la volumetría de ella. Hola. Sí. No sé qué me está preguntando, Graciela. No, que yo una de las preguntas que hice, ¿por qué no usaban, teniendo SPECT-CT, una actividad más baja? Porque lo que está hecho 2 milicuries desde hace mucho tiempo, cuando tenían con otra tecnología. Entonces, con 0,5, sobre todo estoy hablando para metástasis óseas, no tanto para metástasis pulmonares, se puede hacer la volumetría, tenés tamaño, masa y además la captación. Entonces, es como dijo Ana, se asemeja mucho más a lo que se hace con el PET. Yo creo que las lesiones óseas, muchas veces, fíjate, ese con 2 milicurie muchas no captaron. No sé, me parece poca actividad. No, bueno, tenemos un trabajo hecho de 117 pacientes. Y hemos visto resultados. Claro, va a ser muy baja, también. Sí, le hacemos todos los puntos, sí, para tener más. Sí, acá dice Mariela que va a ser muy baja la medición en sangre. Sí, a veces 96 también, sí, es muy bajita, sí. Sí, hasta ahora lo hemos hecho con 2. Pero ya te digo, las lesiones óseas muchas veces con 2 no capta. Hemos tenido también lesiones de páncreas que no captaron con 2 milicurie, metástasis en el páncreas de cáncer de tiroides. Y cuando le dimos la dosis de 200 se veía. Sí, me parece muy bajo. Si usás el planar, sí. Si usás la SPECT-CT, las vas a ver. Por lo menos esa es la experiencia que yo tengo de 100 pacientes que hice. Vamos a probar entonces. Mira, nosotros estamos preparando el trabajo para presentarlo ahora en el Congreso. La última de 6 meses, más o menos. 6 meses. Y tenía la de próstata unos años atrás. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, muchas gracias. Muy interesante. Bueno, hacemos un recreo ahora. ¿Hasta qué hora, Cintia? Tomamos un café.